quiero hablarles de estas 4 semillas que en décadas pasadas nuestras abuelas y nuestras madres recurrían a las mismas para bajar las altas fiebres de los niños y de los adultos, porque no existían antipiréticos, no existía forma de bajar las altas fiebres. Entonces ellas apelaban a estas semillas y las llamaban, sobre todo a mi abuela siempre le escuché decir, las 4 semillas. Semilla de melón, semilla de andaí, semilla de sandía y semilla de zapallo. Me dirán, ¿cómo se prepara? Los paraguayos probablemente lo sepan. Se coloca en una pequeña sartén un puñito de cada semilla, un puñito de cada semilla. Y esto se lleva al fuego, se tuesta, se retira del fuego, se procede a pisar, se coloca en el morterito, se procede a pisar. Una vez que esté triturado, se coloca en un recipiente enlosado, de ser posible, no de metal, siempre que sea enlosado, y si vas a hacer en el microondas tenés que usar una taza de cerámica, podés hacerlo también. Se cubre con agua esas semillas machacadas y se lleva al fuego. A punto de ebullición se apaga, se cubre con un platito y se deja reposar. Una vez que reposó, se cuela con un coladorcito de plástico y se le agrega, puede ser el jugo de medio limón o de un limón si el limón es pequeño. Se endulza con miel de abeja y se da de tomar tibiecito a los niños o a las personas adultas que están con fiebres muy altas. El efecto de esto es una abundante sudoración al punto que las prendas de vestir quedan empapadas de sudor y de esa manera se libera el cuerpo de la fiebre. Era un recurso que se utilizaba mucho y yo creo que debemos de seguir utilizando esto para nuestros niños.